¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Con el Pie Derecho. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y vamos con los titulares del día de hoy. A ver, se realizó, como usted sabe, anoche el primer debate presidencial, la primera jornada. Van a ser 6 días, lunes, martes, miércoles también de la próxima semana. Hoy, de hecho, es el segundo día, la segunda jornada. Esto lo organiza el Jurado Nacional de Elecciones. Ayer hubo 11 candidatos y bueno, expusieron sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Además, también estuvo presente el tema de la lucha contra el crimen. Ahora veremos en un momento más algunos bytes importantes, interesantes o en todo caso originales de la primera conversación entre estos candidatos presidenciales. Pasamos al siguiente tema. Bueno, la mayoría de peruanos, como lo hemos venido viendo, no sabe exactamente qué hacer con la cédula de sufragio. En realidad no saben por dónde comenzar, cómo deberían llenarla para no invalidarla, y esto representa un riesgo enorme. De esto vamos a conversar un poco más cuando desarrolle esta nota en un momento, pero sí vale la pena decir que es indispensable que usted, como ciudadano responsable, se aboque a saber qué cosa es esta cédula, por qué tiene 5 cuerpos, por qué tiene que usted tomar 5 decisiones, qué casilleros debe llenar o cuál puede dejar en blanco y cómo se invalida en realidad su voto. Bien, en otro plano de la información, hablemos de la juramentación del nuevo ministro de Energía y Minas. Ahí usted ve a Waldir Ayasta, que es el nuevo ministro que reemplaza a Ángelo Alfaro. El tema de Alfaro ya estaba realmente sumamente complicado, finalmente renunció y quedó ahora a cargo de quien era viceministro de Energía o de Electricidad. Es un hombre con experiencia en el Ministerio de Energía y Minas, entiendo que tiene más de 25 años en el sector y ahora se encargará de liderarlo. También es importante lo ocurrido en otro poder del Estado. Ahí está la imagen de Tomás Aladino Gálvez, que estaba hasta el día de ayer haciendo o cubriendo o desempeñando como fiscal de la Nación interino en este interinato de septiembre del año pasado. Finalmente, ayer fue elegido por 3 votos contra 2 y es el nuevo fiscal de la Nación por los próximos 3 años. Mucho que decir sobre su elección, mucho que decir sobre lo que significa la presencia de este magistrado. Hay cierta polémica que no falta en el Ministerio Público, pero él ha ofrecido hacer varias cosas que son muy importantes. Y finalmente el gobierno, ven ustedes la imagen de CAS con derechos, el presidente Balcázar, en un acto que para algunos es populista, finalmente promulgó la ley que otorga gratificaciones y compensaciones de tiempo de servicios a 350.000 personas o trabajadores del régimen CAS. Dicha medida tendría el impacto fiscal de más o menos 2.800 millones de soles al año per seculum seculorum, o sea, para siempre. Se le ha metido a la caja fiscal estos 2.800 millones de soles más que en el año deben de cubrir. ¿De dónde? De sus impuestos, de mis impuestos, de nuestros impuestos. Vamos al desarrollo de estas notas. Mire, hoy tenemos una interesante conversación con Patricia Juárez, que es miembro del partido Fuerza Popular, va a la reelección, y también va a estar con nosotros Víctor Andrés García León de Vitocho, para conversar sobre el debate sobre la coyuntura política en general. Bien, ahora conversemos un poco sobre el debate, ¿no? Lo que pasó. Hay algunos bytes. Quisiera ponerle primero, a ver qué tenemos para escuchar, por favor. Marisol Perestello tuvo, en opinión de algunas personas, una interesante presentación y desempeño. Por lo menos fue una de las que mejor controló el tema del tiempo, que en este tema es central, ¿no? Te dicen que hay un tiempo. Escuchemos el byte de ella, por favor. Que no es justo que vivas con miedo. Que no es justo que no sepas si regresarás a tu casa o regresará a la persona que amas. Y hay un responsable de esa incertidumbre y es el Congreso de la República, que ha legislado en contra de nosotros, en contra de la gente. Hoy el rostro de esa norma tiene un nombre y es la extorsión. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que harán algo cuando tengan el poder o mantendrán esos privilegios? Quieren gobernar desde el miedo. Nosotros gobernaremos desde la ley y desde la libertad. Ley que es dura, pero que es la ley y que se aplicará con todo rigor.
con una policía, con las condiciones, los recursos y la independencia para poder investigar de la mano con una fiscalía y con un poder judicial autónomos. Por eso derogaremos toda esa legislación que se ha aprobado y que son las llamadas leyes procrimen. Regresarás a tu casa en nuestro gobierno y abrazarás a tu familia. Bueno, el tema de las leyes procrimen es en realidad una denominación bien caviar, ¿no? Para decirlo con todas sus letras. Ya magistrados con mucha experiencia y prestigio han señalado claramente que de pro-crimen no tienen nada. Y más bien lo que sí podemos decir con claridad que son leyes pro derechos humanos. Así lo ha llamado justamente el doctor Ernesto Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y es uno de los magistrados y uno de los juristas más importantes del Perú. Pero no solamente él, hay en realidad una playa de hombres de derecho muy formados e informados que claramente rechazan ese término de procrimen, que curiosamente los dos conductores del debate decían, ¿qué opina del procrimen? ¿Qué opina del procrimen? Caramba, qué tal tendencia de querer cambiar un hecho que no es así. Pero bueno, a ver, escuchemos a Rafael López Aliaga. ¿Qué fue lo que dijo? El Estado ha sido tomado por malos políticos corruptos durante más de 10, 15, 20 años, que ven al Estado como un botín. Entonces no hay plata para todo lo que están hablando los señores candidatos, con todo respeto. El Estado tiene que reducirse a 6 ministerios máximo y eliminar toda la grasa que es habitual robarle al Estado con diferentes maneras. Vamos a priorizar ese ahorro de 80.000 millones de soles por año a la inteligencia policial. Inteligencia, que derrotó a Sendero Luminoso, a MRTA, que ahora va a derrotar al terrorista urbano. Bueno, a ver, Rafael López Aliaga estuvo dando sus planteamientos. Quizás ha sido uno de los candidatos más atacados. Han habido pullas y contra él fueron dirigidas algunos comentarios fuertes de sus contrincantes. Nos importaría así saber qué opina usted del debate. Para eso, por favor, en las redes sociales de Betel 100.1, usted nos puede alcanzar su comentario y díganos, ¿quién cree usted que ganó el debate de anoche? Hay otro byte interesante que también podemos compartir. Por favor, adelante con lo que ha sido estos pequeños extractos de un debate que duró más de 2 horas y media. Lescano, con ustedes. Adelante. Betel. Los dos candidatos que me acompañan han hecho una serie de propuestas, pero hay que preguntarles una cosa. ¿Por qué el señor López Chao estuvo encarcelado, sentenciado por el delito de asalto y robo? Y no lo dijo. Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país por un delito tan grave. ¿Se le puede creer lo que ha dicho hoy día un señor que le ha estado permanentemente mintiendo al país? O el señor Carlos Álvarez, que colaboró con Montesinos, que le hacía los sketches, porque ya lo han dicho, su secretaria de Montesinos, que le llevaba los videos para que vea, para ridiculizar a los opositores de Fujimori, a cambio de dinero, eso han dicho. Bueno, han escuchado ustedes al señor Lescano, que hace precisiones o hace remembranzas o acude a específicas pullas contra tanto el señor López Chao como el señor Carlos Álvarez. ¿Qué fue lo que respondieron en su momento ambos contrincantes? A ver, escuchemos por favor. Adelante. Señor Lescano miente, sabe que miente, porque si fuera cierto lo que dice, yo no estaría aquí en este podio. Él más bien tiene que explicar su hoja de vida. Mientras yo protegía a los estudiantes en la UNI, él cobraba su cheque de asesor del Congreso. Bueno, me extraña que el señor Lescano, siendo un político con tanta experiencia, tenga que descender a este nivel estos ataques arteros. No voy a contestar ese tipo de ataques, pero sí me llama la atención del señor Lescano este ataque, porque en el 25 el congresista Ceballos fue 3 veces a mi oficina a pedir que nos saliemos con un partido y estarlos juntos en una plancha presidencial.
No sé qué pasó, ¿por qué tanto ataque ahora? Y otra cosa más, no hablemos tanto de temas que en el pasado pues, suelen ser esqueletos que están allí, que saltan a la vista. A mí, el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra, gracias por sus servicios. Bien, entonces hemos escuchado un poco lo que ha sido el resumen de algunos de los bytes de ayer en una reunión que para muchas personas no ha quedado plenamente demostrado que sea el formato ideal, ¿no? ¿Hay más bytes sobre el tema? Escuchemos, por favor. Betel. Usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines. Con usted la delincuencia ha crecido, las jaurías, los pulpos en su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Trujillo es un ejemplo de... Bueno, esto es lo que le han dicho al señor Acuña. No ha habido mayor defensa de él. En realidad es un tema reiterativo que Acuña de vez en cuando lo agarran con estas u otras acusaciones sobre el tema de los Sánchez Paredes o con el tema de algún tipo de vinculación con el asunto de los inicios de su éxito, digamos, económico, que también él, entiendo yo, ha desmentido en su momento. Pero, como ustedes ven, Poppy Olivera tiene su propio estilo, ¿no? Pocas propuestas y más pullas, que son las que finalmente pueden llamar la atención. Carlos Álvarez, a su modo y en su estilo, también quiso ser recordado no solamente por lo que dijo en términos de propuestas, sino porque el talento de imitador no lo puede contener. A ver, escuchemos. Por otro lado, no sé, el señor Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía, yo no quiero ser presidente. Entonces, bueno, no sé qué queda acá, pero en todo caso, voten por País para Todos. Muchas gracias por su... Bueno, en realidad el señor Acuña dice en privado que le agradece al señor Carlos Álvarez mucha de la fama, del reconocimiento y del cariño de la gente, porque en verdad, si hay alguien que durante los últimos 10 años, más o menos, mire lo que le voy a decir, ha promovido la imagen de César Acuña, es Carlos Álvarez en todos sus shows. Yo he ido a varias presentaciones de Carlos Álvarez, quizá usted también que escucha este programa, y he comprobado que uno de los mejores papeles, sketch o números que tiene Álvarez es la imitación a Acuña. Es realmente fantástica y es un momento, digamos, estelar y hilarante de las imitaciones que tiene Álvarez, ¿no? Ayer quiso ser un poquito gracioso y dijo eso que usted ha escuchado por algunos segundos, pero eso es en realidad lo que ha hecho que este político, ¿no? Acuña, esté, en opinión de algunos, en el corazón de muchas personas. Uno puede discutir con Acuña, como muchos de los que se puede discutir acá, pero en cierta forma, Álvarez le ha dado un papel, le ha dado un espacio y lo ha convertido, algunos dicen, en un meme, ¿no? Acuña es un meme y finalmente eso causa gracia. Bien, creo que eso es todo con respecto al debate. Nos quedamos ahí. Insisto, no ha habido tiempo de escuchar mayores propuestas. No nos quedamos con la idea fija de casi nada, porque el formato está hecho así. Si usted suma la cantidad de minutos por cada uno de los que ayer ha estado sentado ahí, es más o menos 9 minutos por cada participante. Es poco lo que se puede decir en 2 temas, que son los que hubo, más las preguntas del público y un cierre. Eso es todo lo que hay. Y hoy día, por si acaso, a las 8 de la noche va
a volver a producirse un segundo debate. Hay otro grupo de candidatos a la presidencia y mañana miércoles también. Estamos en esta semana y también la próxima semana. Así es la historia de los 34 que están en este momento con capacidad de poder exponer. Y lo que debe ocurrir, porque para eso es esto, que usted escuche, vea y decida qué es lo que ha parecido mejor. Bien, el otro tema del que hemos conversado al principio y que hay que desarrollar es este asunto de que la mayoría de peruanos no sabe cómo votar. Esto nace de una encuesta que hace la empresa Datum y Pregunta y usa la cédula y muestra que el público está confundido sobre qué hacer con los casilleros. Pero le quiero decir algo, no para poner nervioso a nadie, pero déjeme darle una idea sobre cómo ver este asunto. Mire, si nosotros continuamos como estamos ahora, mejor se lo planteo así. Cuando usted mira una encuesta, ¿qué es lo primero que le dicen todos? Es la foto del momento. Usted debe haber escuchado eso ya de varios especialistas. Esta encuesta de hoy, que acaba de salir fresquita, dice tal cosa, tiene tales números. Claro, pero es la foto del momento. O sea, es lo que pasaría si las elecciones fueran hoy. Muy bien. Entonces, la empresa Datum ha hecho una encuesta con la cédula, ha hecho un simulacro y ha arrojado que el 80% no sabe cómo votar y se equivoca y hace nula o visa su voto. ¿Qué significa eso? Usted me va a decir que no saben votar. No. Quiero decirle lo siguiente. ¿Qué efecto tiene que no sepan votar? Eso es lo que quiero que usted tome conciencia. Y déjeme darle un punto. Según lo que dice la ley electoral, y me corregirán mis invitados Patricia Juárez o Vitocho, si 2/3 de la votación es nula o viciada, las elecciones se anulan por completo, quedan invalidadas. Si 2/3 de la votación, insisto, son nulas o viciadas, no hay elección válida, ¿correcto? Bueno, entonces, digamos así, si las elecciones fueran hoy, las elecciones en el Perú quedarían viciadas. Ese es el titular. Y ese es un titular en extremo peligroso. No estoy siendo tremendista, estoy describiendo un hecho. Y el hecho, producto de lo que dice la encuesta y lo que dice el titular de ayer del Diario Comercio, 80% no sabe cómo votar con la cédula, implica que más de 2/3 de la población invalidarían su voto. Por lo tanto, si la elección hubiera sido ayer, no habría elección. Estaría invalidada. Y el problema, señor que me escucha, escúcheme bien lo que le voy a decir, es que no hay plan B. No hay un plan B. Yo le aseguro que nadie me puede decir en este momento qué va a suceder, cuál es el camino, dónde está el manual para que nos indique qué hacemos si la elección queda invalidada como consecuencia de que más de 2/3 de la votación quedó nulo o en blanco o viciado. Entonces, eso es algo muy, pero muy peligroso. Yo no sé si a 20 días, como estamos hoy, de la fecha cumbre, que es el 12 de abril, hay tiempo y espacio y presupuesto, no sé dónde está el presupuesto realmente a estas alturas, que el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, han destinado para capacitar, para difundir, para explicar, para hacer pedagogía de cómo votar. No lo hemos visto, no lo vemos. Yo lo que percibo es que cada, digamos, conductor de televisión, cada medio, cada programa, cada influencer, en fin, cada uno de los que quiere, coge de donde pueda o como fuere su cédula de votación y hace una especie de explicación a su manera para que voten por él o para que aprendan a votar, pero no existe con claridad absoluta una sola, digamos, spot, video, explicación oficial sobre este tema. Yo creo que esto es en extremo grave, pero en extremo grave, y no me extrañaría que esto tenga algún interés secundario, porque en el Perú hay que aprender a sospechar de todo. Y no es que creamos en las teorías
de que detrás de todo existe algún tipo de conspiración. No somos conspiranoicos. Pero sí le digo lo siguiente. Me llama la atención la cantidad de gente que no sabe votar. Me parece, por otro lado, que es lógico porque es una cédula enorme y que uno de mirarla nomás se marea y no sabe dónde está ni por dónde comenzar. Y son pequeños los espacios para poder marcar. No sabe la gente exactamente que solamente puede poner una X o una aspa, no puede poner un círculo. Tiene que estar dentro del recuadro. En fin, hay 20 cosas o detalles que al no conocerse van a invalidar y hacer que se vicie el voto. Si 2/3 están viciados, se anula todo el proceso. Y si se anula el proceso, yo le pregunto a usted, a ver, usted que sabe, usted que es madre de familia, padre de familia, taxista, quien sea que me esté escuchando, si se anulan las elecciones porque vamos a ver que más de 2/3 están viciados, ¿correcto? Pero la gente no supo cómo votar, yo pregunto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿Quién asume qué y cuándo? ¿Qué? ¿Hacemos un nuevo proceso en 3 meses, en 6 meses? ¿Quién asume la presidencia? ¿Balcázar? ¿Rospigliosi? ¿Hacemos qué exactamente? ¿Nos ponemos a conversar todos? ¿Buscamos una salida? Bueno, es un hecho concreto, ¿eh? Vamos a preguntarles a nuestros invitados ahora, pero nos llama la atención que exista estos niveles de confusión, por un lado, y nos preocupa que no exista nadie que lo pueda resolver. Bien, dejemos el tema ahí para seguir pensando en los próximos días. Diríamos sobre el caso de Waldir Ayasta, como comentamos, es el nuevo ministro de Energía y Minas. Era obvio, no podía cargar ya con ese muerto políticamente el presidente Balcázar, que está bastante, digamos, no diríamos golpeado, pero lo sentimos mucho como confuso al presidente, ¿no? No sabe bien lo que hace, ha tenido una serie de errores y problemas en su propia, digamos, periodo presidencial, ¿no? Se le ve como agotado ya al presidente porque no tiene salidas y está pues ahora medio arrinconado en Palacio de Gobierno. Pero no ha estado tan arrinconado porque ya el tema de la ley que beneficia a los trabajadores CAS la ha firmado, ¿no? Cosa que no hubiera sido, digamos, lo mejor, pero en fin, ahí está el nuevo ministro, vamos a ver cómo le va y por lo menos sin cuestionamientos de carácter moral ni ético podrá tener una agenda mínima para ir arreglando, digamos, la casa para entregar en la transferencia correspondiente esa cartera al gobierno que viene. Nos concentramos en esta última parte, antes de ver las entrevistas, sobre el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación. Es muy interesante, muy importante. ¿Qué cosa ha dicho el doctor Ernesto Blume Fortini, que ha sido expresidente, o que ha sido presidente, perdón, del Tribunal Constitucional, un jurista muy conocido, un hombre con una enorme ascendencia y calidades morales y éticas? Él dice sobre esta elección, es una esperanza para recuperar la seriedad. Aplaudo efusivamente la elección del doctor Gálvez como nuevo fiscal de la Nación. Abre una esperanza para recuperar la prestancia, la importancia y la trascendencia que tiene el Ministerio Público en el marco de las competencias que le asigna la Constitución. Muy importante, Gálvez, junto con otros fiscales supremos, fue blanco de una serie de campañas para destruirlo, para destituirlo y, si es posible, para encarcelarlo. Una persecución pertinaz contra él de todas las formas. Se le quiso incluir y se le sigue diciendo o acusando sobre el tema de los cuellos blancos, cosa en lo cual el señor Tomás Gálvez no tiene nada que hacer, pero nada que hacer. ¿Qué cosa ha dicho Gálvez respecto de esta elección? Escuchemos, por favor. Es que yo siempre he dicho, siempre te he dicho a ti también, que eso de los hermanitos en Fiscalía Suprema y en Corte Suprema, eso fue una invención. Las fiscales, el otro día habló la señora Sandra Castro de que no, que era falso. Estuvo en RBP, tengo acá las declaraciones. Que no, que yo estoy mintiendo, que eso no ha sido así. Yo nunca he dicho que los cuellos blancos del puerto no existan. Lo que yo he dicho, y lo reafirmo, que hablar de cuellos blancos en Fiscalía Suprema y en Corte Suprema, eso fue una invención, eso nunca existió. Justamente
se supone, ¿no es cierto?, tal como se imputaba, que Carlos Arce, Tomás Gálvez y Nostroza, todos eran los hermanitos de la Suprema. No, Rodríguez Montesa. ¿Ya? Rodríguez Montesa. Eso nunca sucedió. Ya, pero Nunca entonces usted me ha existió. dicho, no existía. Ya, este tema es central, pues, este tema de Tomás Saladino Gálvez. Lo que dice aquí con Christian Hudwalker es muy cierto. El señor Tomás Saladino Gálvez no ha dicho que no existen los cuellos blancos. Lo que dice es que él no tiene que ver con los cuellos blancos. Y la señora fiscal a la que se refiere es la que estaba y despachaba en el departamento de Martín Vizcarra y que armaba los files para disparar contra diversas personas. Uno de ellos era, por supuesto, el señor Tomás Saladino Gálvez. Y eran otros más. Ahí también se armaron los files contra el señor Edwin Oviedo. Todo eso fue al final llevado a la realidad y convertido en una falsedad. Eran mentiras, eran persecuciones políticas. Y en el caso de Tomás Saladino Gálvez, en el caso de Pedro Chávarri y otras personas, lo que se buscaba era invalidarlos, sacarlos del ámbito del Ministerio Público para que no pudieran hacer investigaciones contra Martín Vizcarra y compañía. Y eso quedó demostrado, bueno, por la historia, por, digamos, los juicios y demás. Y el señor Tomás Saladino Gálvez tiene ahora, que ya no es interino, sino es un hombre que tiene la función de fiscal por 3 años, de hacer lo que él ha dicho en las últimas horas, que es replantear, reestructurar, reformular la ley orgánica del Ministerio Público y reformarlo como lo hemos reclamado todos en realidad. Usted que escucha radio, televisión, redes sociales y escucha y ve el debate político, tiene que ser testigo de la importancia que ha tenido el Ministerio Público en los últimos años. ¿En qué sentido? En que fue utilizado como un arma política para perseguir a personas. Y eso hay que decirlo con claridad. No fue la Fiscalía un espacio para ser o tener la representación de la ley o la búsqueda del delito, la investigación del delito. No, fue constituido como un espacio y un arma política. Se inventaron investigaciones, se encarcelaron a personas, candidatos presidenciales, personas con perfil político determinado o empresarial fueron perseguidos de manera vergonzosa. Criminalmente se les atacó y eran en todo momento claramente inocentes. Y eso es lo que hemos visto cuando el señor Tomás Saladino Gálvez manda a su casa los equipos especiales, le hace un bien a la sociedad, porque se habían convertido en una suerte de coto, de espacio, de poder dentro del poder, con presupuestos, con su propia policía y demás, para hacer prácticamente lo que quisieran. Ya no era una investigación que buscaba la justicia, sino buscaba ajusticiar a quienes eran incómodos. Y eso es lo que el señor Tomás Saladino Gálvez ha traído, creemos que para bien. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Vamos a buscar a Tomás Saladino Gálvez para traerlo al programa Con el Pie Derecho para que nos cuente cómo va a ser ese replanteamiento de la ley orgánica del Ministerio Público. Este asunto que tiene que ver con el otorgamiento de gratificaciones y compensaciones por tiempo de servicios para 350.000 trabajadores CAS, ¿no? Esta es una medida que salió, la hablamos hace una semana o más, son como 3.000 millones de soles, y pensamos que salió del Congreso en un momento de elecciones, donde ellos buscan básicamente que esto sirva como parte de su campaña, y se iba a ir al Ejecutivo para que la observara, la reflexionara, la meditara, la regresara, y en fin, se podía abrir inclusive un debate, o en todo caso se podía mandar al TC porque podía salir del gobierno una idea de que era inconstitucional. Pero no, Balcázar en una dijo: yo la firmo, y la aprobó, ¿no? Y entonces esto lo que hace es nuevamente cargarle al Estado, a la caja fiscal, al bolsillo de los peruanos, una raya más, que como alguien diría, una raya más no le hace al tigre. No, sí, pues, sí le hace, pues, porque estamos rayados hace rato y nos siguen
digamos, incorporando, agregando, sumando una serie de costos fiscales que no deberían venir del Congreso como están viniendo. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero en la práctica sí tiene iniciativa de gasto. Entonces, a través de una serie de vericuetos legales se ha logrado manejar o permitir que el Congreso pueda estar haciendo lo que hace en la actualidad, que es finalmente legislar. Alguien me dirá, no, porque usted se beneficia de los trabajadores, porque ya no sabes lo mal que se sentían y pobrecitos. No es así, no es así, porque ¿qué tenemos? No solamente esta, creo que son 3 leyes o 4 que están todas en la misma condición, muy parecida, que suman más de 10.000 millones de soles. Señores, no alcanza la caja fiscal. O sea, no hay más ingresos, no hay promoción de la inversión, no hay simplificación administrativa, no hay menos leyes, no hay menos trabajadores, no hay menos ministerios, no hay menos burocracia. Al contrario, hay más leyes, hay más burocracia, hay más complejidad para hacer las cosas. No hay incentivos sino para que te vayas, no para que te quedes a invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa circunstancia, en esa situación de complejidad, es decir, cuando los ingresos no se calculan porque no hay fuente que señale que hay plata para pagar este tipo de leyes, se aprueban. Y eso es inconstitucional. Cualquier ley, cualquier gasto tiene que tener la fuente que lo va a sustentar. Pero en este caso dicen, no, que se aplique nomás al presupuesto, póngaselo. Caramba, qué rico, ¿no? Imagínense usted, quiere gastar, aplique nomás, póngale. Y son gastos permanentes, es gasto corriente. No es que va a hacer usted un puente, o 2 puentes, o 10 puentes, o un tren. No, esto es algo que va a ocurrir siempre. Por eso le digo, per seculum seculorum, por siempre y jamás. O sea, adelante, pero para toda la vida. Y así es, sin un debate previo. Y claro, como estamos mirando los clips de Carlos Álvarez imitando a César Acuña o de Poppy peleándose con los fantasmas, entonces todo el mundo está ocupado mirando las pantallas, pensando en la cédula que no sabe cómo votar, esperando al 12 de abril, mirando a los candidatos que hacen esto o lo otro, en medio de las balaceras y de los huaicos, en medio de todo eso que tenemos, las leyes que salen por abajo ingresan y son parte del gasto fiscal que ya está proyectado así para el próximo año, sin que haya un sustento para el mismo. Es tremendo en realidad lo que ocurre en el país y no hay quien lo pueda controlar porque ya el Parlamento es un poder prácticamente omnímodo. Vivimos una separación de poderes, vivimos un sistema donde hay evidentemente un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, pero usted ve claramente que frente a lo que propone el legislativo, muy pocas instituciones pueden detener, pueden parar. Por ahí alguien ha tenido la buena idea de vez en cuando ir al TC para detener algo, pero se va convirtiendo en un tema recurrente, ¿no? Ese poder que el Congreso tiene, ese parlamentarismo del que hablamos, que sentimos, puede ser positivo, pero puede ser negativo. Puede ser visto como un trabajo supletorio cuando el Ejecutivo no tiene, digamos, una dirección correcta. Estamos ya con Víctor Andrés García Belaúnde Vitocho. ¿Cómo estás, Vitocho? Buenos días. Buenos días, un placer saludarte. Un gusto. Para preguntarte, ¿quién fue el que ganó ayer en el debate desde tu punto de vista? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que había un empate técnico. Ajá. Muy bien. Ya, eres salomónico con tu respuesta. Sí. Bueno, no creo que nadie haya destacado, ¿no? No, nadie ha destacado y ha habido puyazos de todas partes y respuestas poco acertadas, poco inteligentes, poco lúcidas, ¿no? No lo sé, realmente no lo sé. Quizás el que me gustó un poco más
con su seriedad, pero claro, con la costumbre de siempre, ese Popi, ¿no? Que me pareció más coherente en sus críticas, en su, digamos, en su desarrollo, en su exposición, ¿no? Sí, claro, pero Sí, han habido no. pocas propuestas. ¿Qué te pareció el formato en sí? Más o menos No. 9 minutos por cada participante. El formato es muy malo. No, el formato es una exposición, no es un debate, ¿no? Es una exposición y cada cual ha expuesto lo que ha podido. Y claro, los que no tienen casi respaldo, de acuerdo a las encuestas, han tratado de llamar la atención criticando. Las propuestas han sido muy pocas, han sido más las críticas entre ellos que la propuesta en sí, ¿no? Ya, si tú, digamos que has visto, me imagino que una parte del debate, o más o menos las 2 horas seguramente, pero la pregunta es, si no tienes un ganador, porque hay mucha gente que, como ha visto, nada le ha provocado, o sea, no ha visto a alguien que descolle, la pregunta es, ¿hay alguna idea que te ha quedado, por lo menos de lo que escuchaste en las 2 horas? ¿Una idea central? Sí, mucha improvisación, mucha vanidad, mucha ligereza y poca experiencia, ¿no? Un poco peso de cada uno de ellos, ¿no? No he encontrado ningún candidato que tenga calidades o cualidades para ser presidente del Perú. Y yo te preguntaría sobre esta noticia que hemos publicado nosotros y que viene también de una encuesta de Datum que señala que hay 80% de la población en el Perú que en este momento no sabe cómo manejar esa cédula y que podría llevar a que más de 2/3 tengan una votación nula. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no me extraña, no me extraña. La cédula es muy complicada, hay que votar por diputados, senadores 2 veces, Parlamento Andino, Presidente de la República, y con 38 listas o 36 listas, ya no sé cuántas son, y con una cédula que parece qué sé yo, una propaganda para ir a un espectáculo circense. Lo veo muy malo, muy malo. Una última pregunta. Si se produjera que más de 2/3 vota viciado y se anula el proceso, ¿qué ocurre después para ti? ¿Cuál es la salida? No, yo creo que va a ser difícil porque No, pero en la eventualidad, la pregunta es, en la eventualidad que ocurra, ¿cuál es la salida? Bueno, tiene que haber nuevas elecciones, una nueva convocatoria. ¿Y quién se queda como presidente? ¿Balcázar? Evidentemente, ¿no? Salvo que el Congreso pueda tomar otra decisión, pero Balcázar está ahí pegado con babas hasta el 28 de julio si llega. Ya, muy bien. Vitocho, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias también, hasta luego. Un gran abrazo. Bien, amigos, era Víctor Andrés García Belaúnde por teléfono y está acá en el estudio Patricia Juárez de Fuerza Popular. Pati, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, buenos días. Pati, ayer fue día de debate o noche de debate. Me imagino que tienes, después de las 2 horas y media, un ganador o ganadora. ¿Quién fue para ti el que ganó? Bueno, difícil decir que ha habido un ganador que realmente destacó espléndidamente por encima de los otros, ¿no? Yo creo que ha habido como algunos que han tenido, han destacado, digamos, por algo, porque han tenido la capacidad de improvisar o la capacidad de por lo menos dar sus discursos sin leer, ¿no? En realidad hay algunos que han destacado por su claridad. Ya sabemos cómo es, por ejemplo, Popi Olivera. Siempre él va a ir al ataque, él va a querer destacar por la forma como él de manera agresiva se dirige a los otros. Digamos, de todos, a mí particularmente quien me gustó un poco más que los otros por la forma como se condujo, podría ser Carlos Álvarez, ¿no? Me parece que fue claro en sus opiniones y bueno, todos conocemos pues y siempre le tenemos simpatía a Carlos por el humor que siempre nos ha dado durante tantos años. ¿Te gustó la imitación que hizo de la verdad es que me parece que sí rompió. Le agregó una fresa ahí. Un toque de alegría. Rompió un poquito el hielo, ¿no? ¿Te queda alguna idea que tú hayas, digamos, extraído, concluido después de 2 horas y media? ¿Hay alguna idea que permaneció en ti o te llevas como conclusión de esas 2 horas?
y pico? En realidad hay un menú tan variado. Hay algunos que obviamente han centrado su campaña, como Marisol Perestello o todo el centro de su atención, de su alocución en el Congreso, ¿no? O sea, muchos identifican que atacar el Congreso te da réditos. Entonces ella, como buena izquierda progresista, digamos, por no decir otra cosa, que es ella centra su ataque al Congreso a través de las famosas mal denominadas y que ya hemos explicado 1000 veces y que, por cierto, Marisol no quiere debatir en otros espacios respecto a las leyes pro crimen, ¿no? Entonces, que el doctor Blum me llama pro derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es en realidad la idea siempre, y cuando te dicen, anda lo que dice el legislador, el espíritu del legislador, siempre ha sido corrijamos algunos aspectos que también, porque la Fiscalía también se equivoca, el Poder Judicial también se equivoca, y durante todos estos años también ha habido realmente muchos excesos que se han cometido, ¿no? Y entonces algunas normas lo que han hecho es decir, bueno, vamos a cuidar el debido proceso, vamos a ver que las armas, digamos, sean iguales en ambos espacios, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso de Marisol. Luego hemos visto el general Williams, a quien yo le tengo aprecio personal porque lo conozco. Quienes no están en el Congreso atacan al Congreso. Algunos realmente han tenido... digamos, han centrado en qué cosas harían, muy pocos en realidad en qué cosas realmente harían. Y claro, no hay como una gran idea o un gran programa que se presenten. Por ejemplo, José Luna, toda su atención era y todo su apoyo en Urresti. Y bueno, yo no veo como un gran... una gran lección, digamos, que hayan dejado, un gran mensaje que hayan dejado respecto a los temas que tienen que ver en la lucha contra la criminalidad, ¿no? El formato es uno que divide el día de ayer en 2 temas. Tienes 1 minuto, 2 minutos y medio, y después tienes 1 minuto y medio para la respuesta a una pregunta que viene, y después repites 1 minuto, 2 y medio para el segundo tema, y al final un cierre. Son más o menos 9 minutos o algo más por cada uno de los 11 representantes. Ese formato, de tu punto de vista, ayuda a poder explicar a la población los planteamientos o para que alguien saque conclusiones claras sobre por quién podría o debería votar. Yo creo que es complicado, o sea, es un formato que en realidad no ayuda porque lo que veíamos era que alguien estaba exponiendo algo, o por lo menos tratando de expandir un poco las explicaciones que daba y era cortado inmediatamente. Yo creo que no ayuda, creo que debe darse el bolsón, no cortando al minuto y medio, sino simplemente dejar que el candidato pueda exponer el tiempo que tiene. El tiempo que tiene, completamente. O sea, uno lo puede utilizar para exponer y luego después guardar un poquito, unos minutos, para que pueda dar siempre las respuestas, porque van a haber siempre ataques de uno u otro lado. Lo que no podemos, he escuchado también algunos comentarios, y además los propios panelistas cortaban a los... interrumpían a los participantes porque señalaban que aquí solamente hemos venido a dar propuestas. No, porque ese tipo de pullas, contradicciones que se dan entre unos y otros es parte también de los debates, ¿no? Claro, porque si debatimos tú y yo, por ejemplo, Pati, y yo tengo una discrepancia sobre tu actuación pública, yo tengo que expresar la crítica, y eso no es denostar de ti ni insultarte. Exactamente. O sea, critico a la persona porque considero que lo que has hecho está mal, por ejemplo. Claro. Y tú de mí, y así debería ser. Pero eso no debería ser cortado, ¿no? Sí, no debería ser cortado. En realidad, en algunos de los casos se cortaba y en otros no, para otros candidatos. Sí. Entonces se vio como cierto criterio inequitativo. Sí. Vimos que inclusive un candidato hasta llegó tarde porque en la primera foto no estaba. Entonces, esas cosas son las que tienen que cuidar para los que vienen a continuación el día de hoy y el día de mañana. Yo creo que hay que
es cierto que nunca puede haber faltas de respeto, nunca pueden haber insultos o adjetivos hacia los candidatos, pero tampoco uno puede dejar o por lo menos interrumpir en los momentos en que tú ves de que hay cierto tipo porque de contradicciones, digamos, entre uno y otro, porque eso también es parte del debate, eso es lo que enriquece también a un debate, ¿no? Hoy va a estar Fuerza Popular. Mañana va a estar Keiko. Ya. Sí, mañana. Y ya estará con su cronómetro, imagino que entrenando, porque el asunto del tiempo es central. Yo sé si para mal o para bien, pero esas son las reglas, ¿no es cierto? Y tienes que entrenarte con esas reglas. Exactamente. Por eso es que muchos han apelado a leer los documentos que han llevado y no exponer sin lectura, porque obviamente es 1 minuto la presentación inicial, la verdad me parece cortísima. O sea, esa primera presentación debería de ser por lo menos 2 minutos, porque ahí es la primera imagen, la primera ventana que tienes hacia el candidato, ¿no? Entonces ahí creo que debería de haber un poco más de tiempo. Bueno, eso ya no se puede cambiar hacia adelante porque sería darle a otros, digamos, ventajas que no se le ha dado a los que han estado primero. Esas son las reglas y hay que respetarlas. Keiko es una persona que es muy disciplinada y muy estudiosa. Yo estoy segura que ella ya está preparando perfectamente su intervención y creo que vamos a esperar el día de hoy también a otro grupo de candidatos que hay que verlos con atención, y luego el día de mañana. Yo sí creo que los debates cambian la percepción de los ciudadanos y cambian también un poco las tendencias, ¿no? Algunos dicen, no, son infructuosos, nadie los ve. No, sí, se ha demostrado que hay mucha gente que espera y ve los debates y ahí va hacia uno u otro lado, ¿no? Ayer las redes pues están inundadas de comentarios. La verdad es que son... cuando hablamos de que en realidad las elecciones, la elección es una fiesta democrática, esto es parte de la fiesta democrática. O sea, quienes hacemos política, quienes vivimos en este mundo y los ciudadanos en general, tienen la opción en estos momentos de ver a sus candidatos, de estar o no de acuerdo con su actuación y decidir. Este es uno de los componentes de la decisión realmente de las personas, que es muy, muy valiosa el 12 de abril, ¿no? Sí, ahora te pregunto, algo tiene que ver con esa decisión que preocupa a algunos cuando hemos visto que alguna encuesta señala que con cédula y con demostraciones o pruebas, hay un 80% de personas que no saben cómo votar correctamente y que podrían quedar invalidadas. Sí. Según la ley, si 2/3 de votos son válidos o nulos, inválidos o nulos, se anula la elección por completo, el proceso, se convoca nuevamente. ¿Qué va a pasar? Como estamos, digamos, como se dice, si la foto fuera hoy y hoy fueran las elecciones, no hay elección, se canceló. O sea, ¿qué pasa con la democracia? Claro, 2/3 de votos, estamos hablando de más o menos 22 millones de electores en este momento, si no es más, ¿no? De repente me estoy equivocando, significarían que más o menos 18 millones se equivoquen en votar. Por lo menos... La encuesta dice que sí, que hay 80% que no saben qué hacer con el voto, se equivocan. No. Podrían equivocar, hoy, ¿no? Hoy. Bueno, es que en realidad las cédulas de votación son apabullantes, ¿no? Cuando uno las recibe, no sabe qué hacer con ellas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el inicio? Creo que la gran mayoría de candidatos, enseñar a votar. Creo que nuestra principal tarea es, y yo lo hago cada día que salgo en campañas, exponer el plan de gobierno, porque tú tienes que decirle a los ciudadanos, tienes la obligación de decirle por qué votarían por ti, por qué votarían por tu partido y tu candidata. Y luego el segundo tema que tocamos siempre donde vamos es enseñar a votar, la pedagogía del voto. Nosotros tenemos la obligación de decirle a los ciudadanos, inclusive hemos creado unas pizarritas, vamos con plumones, o sea, tratamos de hacer todo lo posible porque los ciudadanos no se equivoquen. Claro, es cierto lo que tú dices, que puede haber
una cantidad inmensa de ciudadanos que de verdad no sepan qué hacer frente a una cédula tan exigente como la que tenemos, pero yo espero de la mejor manera, con el mejor ánimo de que no haya esta nueva convocatoria de elecciones, porque eso significaría otra vez ponernos en zozobra, ¿no? Claro. ¿Cómo ves al presidente Balcázar? ¿Va a ser el que entregue la banda el 28 de julio o crees que hay espacio para otro presidente más? Bueno, yo creo que el Perú no merecería algo como eso, Alfonso. O sea, yo creo que... ¿No merece algo como Balcázar o como un nuevo presidente? Más zozobra, más incertidumbre. O sea, yo no sé si con Balcázar tenemos incertidumbre o la incertidumbre va a ser mayor sin Balcázar. O sea, en realidad... Qué difícil esa respuesta, ¿no? Sí. O sea, no sé si me quedo con él o puedo ser mejor. O sea, Sí. es un problema. Hemos ido de mal en peor, ¿no? Hemos ido de mal en peor. Lamentablemente, cuando tuvimos la sucesión presidencial de Dina Boluarte, era lo que el pueblo peruano había elegido. Era lo que el pueblo peruano eligió, se supone, mayoritariamente. Entonces, luego después hemos tenido la vacancia, ya sí, hay que sacarla a la señora, ya. Y luego hemos visto ahora Geril, luego Balcázar. Entonces, ¿qué más podemos esperar en este momento? Creo que lo que hay que poner es paños fríos. Sé que es un momento complicado, complejo, porque elecciones, la época electoral nunca es fácil, es complicada, pero creo que hay que poner o hacer lo necesario para que falta poquísimo para julio, muy poco tiempo. Entonces, nada, yo sé que hay grandes decisiones tan equivocadas como lo que está haciendo Balcázar en el sentido de seguir transfiriendo dinero a Petroperú, algunas decisiones equivocadas, pero creo que este es el momento apropiado para que se convoque al Acuerdo Nacional, el Consejo de Estado. O sea, este es el momento en el que todas las autoridades deben unirse para apuntalar. Lamentablemente nosotros no estuvimos de acuerdo jamás con que nos volvamos a poner en una circunstancia como esta y que por supuesto nos pongamos en el peligro como ocurrió que entre una persona de izquierda al poder. Pero esto es lo que hicieron algunos grupos políticos y nos toca en este momento simplemente apoyar, ¿no? Como ocurrirá el 28 de julio, que esperemos que sea nuestra candidata, por supuesto, que ocupe el sillón presidencial, pero quien sea, todos los peruanos tenemos la obligación de apoyar. Muy bien, Pati, gracias por acompañarnos. Muchas Muy gracias, amable. Alfonso, es un gusto estar Amigos, nos despedimos hasta mañana. Esto es Con el Pie Derecho. Buenos días.